La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Muy buenas noches. Asunción, la capital del país, va a tener un sistema tarifado de estacionamiento. No lo había hace mucho tiempo. La última fue Consorcio de Estacionamiento de Asunción, más conocido como SEA. Y bueno, la gente la padeció, vamos a decir, muy fuertemente hace aproximadamente 20 años. Vamos a hablar de eso con nuestros invitados hoy. Vamos a saludar a los concejales. Federico Franco. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches, perdón, Germán. Un gusto saludarte. Acá al colega Sebastián, a los miembros del panel. Un gusto estar contigo. Sebastián Villarejo, concejal municipal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches a toda la audiencia. Acá quienes estamos acá, el colega Federico, y realmente un gusto estar acá para poder compartir este tema. Roque Troche es director de tránsito de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches a toda la teleaudiencia. Daniel Sánchez es el presidente de la Asociación de Cuidacoches de Asunción. No, yo soy secretario de prensa de la Asociación de Cuidavehículos de la República del Paraguay. Ah, del Paraguay. Sí, Vicente Gómez, nuestro presidente. Ok. Gracias por la invitación, a la producción y a vos, Germán. Bueno, creo que vos, Federico, estás a favor de este... ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué vamos a llegar a esto? ¿Por qué llegamos? Bueno, por varias razones. Esta no es una invención que hace Asunción en primer lugar. Es un mecanismo que se utiliza en los 5 continentes del mundo, en las principales capitales, acá en las ciudades de la región nomás. Es un mecanismo que establece la posibilidad de gestionar efectivamente el tráfico, ayudar a descongestionar y a utilizar más eficientemente las vías de la ciudad. Cuando uno tiene un bien escaso, como son las vías de circulación, lo que hay que hacer es ver la forma de que ese bien escaso sea utilizado de la mejor manera posible. Asunción recibe aproximadamente 600.000 vehículos por día que vienen del área metropolitana, de la región metropolitana, porque Asunción, la capital, es la cabecera de ese sistema urbano. Asunción representa hoy día, Asunción y su región metropolitana, ya prácticamente casi la mitad de la población del Paraguay. Y tiene en Asunción su centro neurálgico. Esa demanda que hay de infraestructura, de espacios públicos, tiene que responder a Asunción con insuficientes recursos, entre ellos las vías. No hay suficientes vías para absorber esa cantidad de vehículos que presionan a la capital. Y se van a demarcar 9.675 espacios, es lo que va realmente a demarcarse, a facturarse y a controlarse en la ciudad, en 5 zonas de la ciudad. Por tanto, es ínfima realmente la proporción con relación a la presión que recibe Asunción. Pero es una de las medidas que a nivel de los libros básicos de gestión de tráfico nos recomiendan que hay que hacer paralelamente a otras medidas para ayudar a que la movilidad en la ciudad sea una movilidad que ayude a descongestionar el tráfico y apuntar en algún momento de nuestro desarrollo urbano a tener una ciudad mucho más sustentable. Hoy en día el modelo de movilidad que tenemos es absolutamente insustentable. No va a subsistir Asunción y área metropolitana con este modelo, el crecimiento exponencial del parque automotor, la reducción significativa de la calidad del servicio de transporte público y obviamente la falta de inversión en equipamiento e infraestructura. Tenemos que cambiar el sistema de movilidad, tenemos que hacer que la gente se mueva de otra manera, planificar también el territorio para que los desplazamientos, ese movimiento pendular que hay, se reduzca y obviamente con esto contribuir al futuro, a que esta ciudad que es hoy día el 50%, ya representa el 50% casi de la población del Paraguay, tenga condiciones de subsistir a futuro. Este modelo que tenemos es insostenible. Esta no es la panacea, no vamos a resolver el problema de Asunción con el estacionamiento tarifado, pero es una medida que apunta a cambiar los criterios de movilidad y gestionar mejor el espacio público escaso que tenemos. A la pregunta que siempre nos hacemos, Federico, Asunción tiene más de 8.000 funcionarios. Sí. ¿Por qué no hacer todo ese sistema con los funcionarios públicos? Ya se está haciendo. ¿Y por qué no se seguir? Se está haciendo. El estacionamiento es hoy día tarifado en Asunción. Se paga 3.100 guaraníes la hora en Asunción
y tiene una limitada zona tarifada, efectivamente es limitada, no es todas las zonas que se van a tarifar a partir de ahora, pero el sistema es tarifado y se hace con el equipo, con la infraestructura, con los recursos humanos que cuenta la municipalidad y los resultados están a la vista. Tenemos déficit de cobertura, no podemos atender todos los reclamos ciudadanos, no podemos llegar a descongestionar el tráfico porque hace falta inversión y no es novedad que Asunción, así como la gran mayoría de las gobernaciones, municipalidades y los entes del gobierno central tengan un presupuesto sumamente acotado en cuanto a las inversiones. O sea, los presupuestos públicos son presupuestos que están muy restringidos en la posibilidad de invertir. Entonces, la necesidad de la coparticipación con el sector privado surge a raíz de esa... le cuesta a la municipalidad. La municipalidad le va a dar 70% de lo que recauda al sector No, no es privado. 70%. ¿Cuánto va a ser para la municipalidad? El porcentaje que recibe la municipalidad, hay dos porcentajes que recibe. Por un lado recibe el canon por el cobro del estacionamiento, que es el 35% de lo que se cobra. El 35%. Es decir, si sale 1.000 guaraníes la hora, 350 guaraníes recibe la municipalidad. Y en el caso del cobro de multas, que también está, es 60% recibe la municipalidad y 40% se queda la empresa. Con este análisis básico que estoy haciendo y rápido, porque son varios los componentes de la mesa, se estima que la recaudación que va a tener la municipalidad está por los 1,5 millones, 2 millones de dólares al año, que va a ser destinado otra vez a mejorar y el sector privado va a recibir el doble que eso. El sector privado va a recibir... El doble, digamos. Sí. O sea, somos socios un tercio. Bueno, dos tercios con el sector privado. En las multas 40% recibe, la municipalidad recibe 60%. En el otro porcentaje, y eso fue producto de una licitación, ganó aquel que ofreció el canon mayor para la municipalidad. La mejor oferta en materia de solución técnica y también la mejor oferta en materia económico-financiera fue la que ganó la licitación. Entonces ahí, así fueron establecidas las reglas de juego. El pliego de bases y condiciones que fue analizado en el periodo entre el 2013 y el 2015, ese es el pliego que se estudió, que se analizó y que fue objeto de un llamado que se adjudicó en la administración anterior, que se adjudicó en la administración Pico, y a nosotros nos tocó como concejales evaluar en la Junta la homologación o el rechazo, porque no teníamos condiciones ya de modificar el pliego de bases y condiciones. Teníamos dos opciones: rechazar todo el proceso de la administración anterior, con lo cual iniciar un nuevo proceso que podría demorar otros 2 años, con todo lo que eso implica en materia de costos, porque los costos de la inacción son cada vez más altos en la ciudad. Todo lo que se deja de hacer, dejando pasar unos años, los costos se triplican. Así tenemos el ejemplo de la franja costera, del Metrobús, de la circunvalación. Todo lo que hemos dejado de hacer en estos últimos años, los costos de la inacción nos van generando mucho más déficit en materia de infraestructura. Por eso es que entendimos, a pesar de que algunos puedan pensar de que se haya hecho a las apuradas, entendimos que no podíamos dejar de lado el proceso que se siguió con los cuestionamientos que puedan haber, con las deficiencias que pueda tener el pliego. Decidimos atender ese proceso. Remitimos a la Contraloría General de la República el pliego de bases y condiciones y todo el proceso de adjudicación para ver si había alguna observación que pudiera significar la justificación para un rechazo de la adjudicación hecha en la administración anterior. Al ser el dictamen de la Contraloría no era determinante en materia de que existieran irregularidades así manifiestas que puedan significar un rechazo, nosotros optamos por la adjudicación y es lo que hicimos, ¿verdad? Con algunas diferencias que hemos tenido con Sebastián y bueno, por la gran mayoría de la Junta, casi por unanimidad, el pliego fue aprobado. Pienso que la adjudicación fue aprobada y el contrato, ¿verdad? O sea, ese fue básicamente el proceso que nos tocó a nosotros en el último tramo. Analizar la factibilidad de homologar la adjudicación hecha ya con Pico. Inició con Arnaldo el proceso en el 2013 y termina con la adjudicación de Pico. Y ahora lo que hemos hecho en la sesión de ayer fue solicitar, como se dio la orden de inicio ya hace un tiempo, y los procesos burocráticos hacen que se demoren mucho la puesta en vigencia de ciertas cuestiones, como no hay un suficiente conocimiento por parte de la ciudadanía
de cómo va a funcionar el sistema, cuáles son los alcances, los costos, las tarifas, las zonas, en fin, las exigencias para los contribuyentes de Asunción, pedimos y fue aprobado por el Pleno y también fue aceptado por la empresa que el inicio de la concesión se ha demorado en unos 45 días, de manera que en este periodo de 45 días podamos analizar, por un lado, el plan comunicacional que tiene que presentar la empresa, que no lo ha hecho hasta ahora, pero tiene que dar un plan masivo de comunicaciones a nivel de televisión, de radio, de redes, que haga que el sistema sea entendido, comprendido y aceptado por la ciudadanía de la manera más amigable posible, y también poder en estos 45 días ajustar algunas cuestiones del pliego que saltaron como evidentemente rechazadas por la ciudadanía. Y entendemos que está habiendo la posibilidad con el consorcio Parsin de encontrar puntos de acuerdo para reducir estos niveles de rechazo. No es una medida popular, desde luego, ¿verdad? No es, sabemos que tiene su costo, pero que asumimos porque entendemos que este es uno de los pasos que hay que dar en la mejora del sistema de circulación en Asunción. Otras medidas que hubieran llegado en el mismo momento no se ha podido. El Metrobús recién va a comenzar a funcionar a finales del 2018. Hubiera sido ideal que tuviéramos en paralelo un sistema ya de transporte público en funcionamiento que dé alternativas al transporte particular, que es lo que permite hacer mucho más eficiente el uso de la vía. Y bueno, pero no es posible. Lo ideal hubiera sido eso, pero no siempre lo ideal, lo que queremos, lo que deseamos en términos de pliego, en términos de proceso, es lo que ocurre. Nos encontramos con una realidad, aceptamos esa realidad y dentro de la realidad que tenemos, dentro de las limitaciones que tenemos, bueno, encontramos que esta alternativa puede ser una que ofrezca una alternativa de mejoras para la calidad de vida, por lo menos en determinadas zonas de la ciudad. ¿Por qué ustedes están en desacuerdo, Sebastián? A ver, ¿cómo ordenar la idea? Es importante decir, hace un año, exactamente hoy se cumple un año de cuando votamos la adjudicación de Parksin en la Junta Municipal. Y como está diciendo Federico, me tocó ser el único voto en contra. Es real, la Junta en pleno, casi en unanimidad, votó a favor. Que yo señalé en ese momento, porque está en el presente. Yo con la primera parte de la locución de Federico coincido plenamente en la importancia de lo que es un estacionamiento tarifado a una ciudad como la nuestra. Pero así como es importante el fondo de cuestión, la forma es muy importante. Porque si no puede pasar lo mismo que pasó con el SEA. Cuando vos implementás algo, aunque en el fondo, entre comillas, sea una buena idea, si lo implementás mal, no sirve y termina siendo peor que haberlo implementado. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos con esto? Primero quiero hacer algunas precisiones, ¿verdad? Se dice este pliego se estudió 2 años, mentira. Este pliego se aprueba en junio del 2015, a las apuradas, no era el pliego que se estaba trabajando, y todas las bancadas de la oposición en ese momento, Arnaldo Samaniego, votaron en contra. Todas cambiaron su voto después, ¿verdad? Pero todas votaron en contra en julio del 2015 a ese pliego. Ese pliego se estudia, se abre en los sobres, y cuando se abren los sobres para la adjudicación, es cierto, en la administración de Pico, generalmente en la municipalidad, pues los papeles tardan muchos días en llegar. En el mismo día se abren los sobres, se hace el estudio técnico y se adjudica, y se firman todas las resoluciones, unos pocos días antes de que termine el mandato. O sea, primera sospecha de corrupción entonces. Hay cosas raras. Esto nos llega a nosotros y la Junta en pleno devuelve a la Intendencia y la Intendencia después nos manda en mayo. Nosotros pedimos con el concejal Arrey una aclaratoria a la Contraloría, porque el dictamen de la Contraloría, como Federico decía, no decía nada. O sea, no es que decía que sí ni que no. Era un dictamen, como sabes, que a veces pasa en la Contraloría. ¿No era el mismo asesor jurídico en la municipalidad? No, ahí todavía no. Estamos hablando de la Contraloría anterior. Pedimos una aclaratoria y antes de que se mande esa aclaratoria, se mete el dictamen de aprobación de la adjudicación. ¿Qué yo veo de negativo en esto? Para mí es importante construir a futuro. Primero, para mí lo importante es transmitir a la ciudadanía. Yo creo que hay que cambiar el modelo de gestión burocrático que tenemos. Es cierto que esto es necesario, es cierto el sistema tarifado necesita una ciudad como esta. Pero el problema ¿cuál es? Que tenemos un modelo de gestión que se dedica a meterle la mano en el bolsillo al ciudadano. Nosotros en este periodo y entre los periodos pasados también, hemos aumentado los impuestos cambiando zonas impositivas, hemos aumentado la tasa de recolección de basura, hoy le estamos metiendo estacionamiento tarifado a la gente, hemos aumentado tasas en los mercados. Por ahí todo es necesario, pues mi pregunta es, ¿bajó la cantidad de funcionarios públicos? No, aumentamos el salario de los mismos, ¿verdad? ¿Mejoró la evasión fiscal?
muy poco. Porque conozco los números evidentemente cuando nos presentamos. Los rangos de ejecución no tanto. Entonces yo qué digo, uno tiene que exigir a la ciudadanía en la medida que cumpla, en la medida que cumpla. Entonces ahora hablando del pliego precisamente, Germán, ¿cuáles son las cosas, dentro de las críticas que yo hice por las cuales yo creo que este pliego, no, que deberíamos haber rechazado la adjudicación y por lo tanto iniciado un nuevo proceso? En primer lugar, y en eso no me quiero detener mucho, yo sí creo, y esa es una, que es lo que llamo pedir la aclaratoria de la Contraloría, que habían ciertas irregularidades en las cuestiones jurídicas de la empresa que ganó, a mi entender, en el sentido que la experiencia que la misma tenía se manifestaba que era una experiencia de una empresa israelí, la cual era accionista de una empresa en Argentina, pero no estaba ni consorciada ni era parte. Y en mi entender, en el derecho, las sociedades anónimas, las acciones son libres de repartir, o sea, esa experiencia no era específicamente de la empresa que ganó. Pero al margen de eso, pues no vale la pena ya entrar en ese tema hoy en día. Hablemos del sistema en sí. Uno, las zonas, a mi entender y al entender de varias personas con las que conversé, las zonas están mal hechas. O sea, las zonas incluyen zonas residenciales y no necesariamente zonas a las cuales se hizo un estudio acabado urbanístico de por qué son las mismas. Recordemos, nosotros no tenemos que hablar solamente de las zonas, sino de las zonas aledañas. Porque, ¿qué ocurre? Yo no puedo estacionar 8 horas acá, lo que hago es irme a 5 o 7 cuadras, esa es la verdad. Si nosotros en paralelo no le damos soluciones de transporte público a la gente, de otro mecanismo, lo que va a hacer la gente es caminar 10 cuadras, así de sencillo. Entonces, si hasta Rodríguez de Francia es el estacionamiento tarifado, primera, segunda, tercera, cuarta se va a llenar de automóviles. O sea, no es que vamos a cambiar eso de alguna otra forma. Las zonas tienen esa situación. En segundo lugar, los 15 años de concesión, para mí, honestamente, son una vergüenza. Eso yo fui muy fuerte en ese momento anterior. Porque acá no hay una inversión decidida de Parksin. Y los viejos funcionarios de la municipalidad te lo dicen, no lo pueden nomás decir en voz alta, te lo dicen los viejos funcionarios. ¿Por qué? Porque vos, y vos sabés de esto mucho, Germán, una concesión va de la mano a una inversión muy alta. ¿Cuál es la inversión del...? Ni siquiera es clara en números. Tienen que hacer pintura, señalización horizontal y vertical, traer grúas. Ni siquiera es claro que ellos son los que tienen que comprar algún parque automotor donde llevar los autos. En todo caso, tienen que alquilar o algo por el estilo. Entonces, claro... Están detalladas las inversiones. Claro que están detalladas las inversiones y no son suficientes. No estamos hablando de millones y millones de dólares cuando ellos otra vez desde el primer mes ya empiezan a ganar dinero. No es una inversión que le va a redituar a un cierto plazo. O sea, hablas con cualquier economista financiero y te dice que esto no cierra. Además, yo creo que uno construye un estacionamiento y en 15 años ya consigue un retorno de inversión. Acá no hay que construir nada. Entonces, esos 15 años es un problema, son 4 administraciones municipales. Esto viene del pliego anterior, no es una crítica ni a Mario ni a quienes están hoy en el Ejecutivo, eso sí es importante decir. Pero por eso había que parar la pelota. En tercer lugar, Asunción tiene un beneficio de 2 horas gratuitas y la tercera y cuarta al 50%. Pero ese beneficio solamente se sostiene si no crece nuestro parque vehicular en un porcentaje establecido. Hoy hay 200.000 vehículos, si no estoy equivocado. Eso es cierto, no tengo pliego acá, después lo busco. Te puedo decir lo que dice el pliego, pero porque estuve escuchando. Voy a cerrar la idea, porque te escuché atentamente unos varios minutos. Entonces, de una u otra forma, el beneficio puede ser perdido. Tenemos también tenemos diversas situaciones, como por ejemplo que no hubo mucha claridad y le va a tocar, al margen de que yo tengo una posición encontrada con la situación de los cuidacoches y cuidavehículos, de todas maneras probablemente él pueda expresar algunas cuestiones de que no hubo mucha claridad ni transparencia en el tema. La campaña publicitaria, como está diciendo Federico, por eso pusimos a hacer la prórroga, nunca la empezó la compañía Parksim. Tenemos la situación del frentista, que sé que es muy confusa, en cualquier país del mundo el frentista evidentemente paga. Pero ahora tenemos que ver realidades, el centro. En el microcentro de Asunción tenemos casonas antiguas que no tienen cochera, pero al margen de eso no la tienen porque nosotros prohibimos que puedan hacer ciertas cosas porque son a veces patrimonio. Pero en el centro de Asunción tenemos una situación, las casas que uno puede alquilar a 2 millones de guaraníes, pagan como 20 millones de guaraníes de impuesto inmobiliario, por una cuestión legal, no municipal. En mi familia hay una casa que nosotros alquilamos 1,5 millones y se pagan 16 millones de guaraníes de impuestos entre impuestos y tasas al año. Porque es una situación legal, no de la municipalidad, pero de todas maneras una condición en la que vive el ciudadano asunceno. Entonces, ¿a qué yo voy? Uno puede implementar esto. Es más, ya se aprobó, ya se adjudicó y hoy lo que tenemos que hacer es el esfuerzo entre todos, más que hablar del pasado, de ver cómo podemos mejorar, intentar que esto no agreda a la ciudadanía y evidentemente llegar a mejor puerto. Cuando me preguntás por qué estuve en contra por estas cosas. Hoy en día, ¿qué creo que tenemos que hacer? Celebro la decisión que tomamos como pleno en la Junta de frenar la pelota 45 días. Lastimosamente las declaraciones de la empresa en medios de prensa no
no condicen a una buena voluntad de intentar encontrar esto, porque definitivamente, y eso formaba parte del pliego, tenía que haber una gran campaña publicitaria de educación vial y también de cómo se iba a implementar esto por parte de la empresa, de tal forma a construir por lo menos un consenso social Pero en la ciudad. eso en 30 días no se hace. No sé. No hay macho que logre ese, ni si le resucitamos al mejor publicista del mundo. Ya hace un año se adjudicó. Nadie logra en 30 Ya días. hace un año se adjudicó. 45 días. O sea, obviamente la empresa no quiso gastar, eso es clarito. Hace un año podía empezar a gastar y no hizo nada. Eso es la empresa, no estoy O haciendo sea, ni una ellos acusación. piensan entrar con la represión directa y ahí la gente vaya aprendiendo por el camino. Es lo que va a ocurrir haber- porque es va lo a que haber un pasó en el periodo- CEA. Va a haber un periodo también, va a haber un periodo de 2 meses a través de en el cual no se va a cobrar las multas. Aparte de todo este proceso de concientización que va a haber por los medios, durante 2 meses no se van a cobrar las multas. O sea, justamente para aleccionar a la gente. Se van a aplicar los cepos eventualmente o se la van a trasladar a los vehículos, pero no se le van a cobrar las multas para concientizar. O sea, no va a entrar, digamos, directamente la... El plan comunicacional es... No, ese no es el plan comunicacional. ¿Cuál es? Digo, es que Que ponemos aparte el del cepo por inicio, nosotros. ¿Cuál es el aparte plan del el plan comunicacional? comunicacional es un plan que van a presentar a través de los medios de prensa donde se va a dar a pero en conocer 30 cómo días se no va. implantadas. No sé, vamos a tener ahora efectivamente 60 días, porque 45 días del inicio, 45 días del 1 de junio, o sea, de ahora al 1 de junio tenemos unos 15 días. Y a partir de ahí 60 días Una tenemos... campaña que tenemos- llega a todo te cuesta tenemos- 400 mil dólares. Tenemos Que debe 60, aceptar la empresa. tenemos La empresa 60 tiene que días, aceptar y salió mal. tenemos 60 días para el inicio y tenemos otra vez 60 días más de este proceso de implantación donde no se van a aplicar las sanciones. Tiene que ser una campaña al estilo Tigo. Y una campaña al estilo Tigo te cuesta 400, 500 mil dólares en un mes. ¿Te parece que la empresa va a gastar esa plata? Y esperemos que Aseguro lo que haga, esperemos que lo haga. O se van a hacer los Usted va a acuerdos hacer dentro del contrato, hacer cumplir el contrato. De lo contrario, una de las causales de rescisión del contrato es el incumplimiento de alguna de estas cláusulas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después le preguntamos tanto al director de tránsito como al presidente o el secretario de prensa de los cuidacoches cuál es su postura. Pausa y volvemos. En Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad, certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil, como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo puedes subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, le preguntamos a Daniel, el secretario de prensa de los cuidacoches del Paraguay, ¿cuál es su posición al respecto, Daniel? Y interesante escucharle a los concejales, ¿verdad? Y acá hay un tema, sí, la asociación está claro que el sistema tiene que venir, ¿verdad? Pero nunca hablan de los cuidacoches, que son humanos, que ahora se está haciendo el censo, la empresa Parsing, que nunca apareció para mí, que es fantasma, y hasta hoy en día, y contrató una empresa. Se está haciendo el censo en el mercado número 9, en Sajonia, enfrente de la escuela Perú. Vos te vas a sentar allí, nunca la vimos a la cuidacoche. Su celular es un plasma así, se bajan de auto, muñecas son las chicas, como yo le dije la pasada. Vas a perder a mi hija de balde acá tiempo. Andas modelada mucho más, le digo. Nunca le vimos nosotros. Y ahí el caos que pasa entre nuestros compañeros. Le llaman a Julián al sultano, y a lo que es propio cuidado del coche no le llaman. Y va a haber un caos total. Porque todos los compañeros ya quieren salir en la calle. Le estamos atajando porque hasta hoy en día no hablamos con la empresa Parsing, que nosotros somos los más perjudicados. No hablamos directamente, como nos dijo el intendente. Le agradecemos al señor intendente porque el primer intendente que nos recibió en su despacho, se bajó junto a nosotros, él. Después los otros nos dieron la espalda. Y entonces nosotros queríamos ya, antes de estos 45 días, un diálogo con los concejales, con el viceministro de Justicia y Trabajo, con la Central Nacional de Trabajo, que nosotros somos afiliados, con el propio intendente, con la empresa Parsing y con el área social, porque es un caos total. Hay gente que ni siquiera escribe, no se le llama a esa persona.
¿Y qué van a hacer esa gente? No puede, son gente humana, son paraguayos, no puede agarrarle, tirar como una bolsa de basura a su casa. Tiene que haber un plan piloto para ellos. Se puede hablar con empresas, que se le baje en su casa fruta, así, a consignación, tal hora y venir a retirar su plata, entonces no sale más a su casa. Pero no se le avisa nada, ellos lloran a la gente, se desesperan todo. Entonces yo creo que tiene que haber una solución. Encima, hay un problema social, no hay trabajo. Yo soy chofer profesional, tengo 50 años, mi registro de Asunción, no puedo trabajar por la edad. Y un pendejo tiene 18 años, se sube en el auto su patrón, brum, no revisa el agua, su aceite, no arranca 5 minutos a calentar, no arranca y se va, y eso tiene posibilidades. Entonces, dejemos de discutir la cosa y bajemos la mesa y hagamos una solución por los compatriotas que somos nosotros. Y eso yo te quería decir, Germán. En el caso de ustedes, los que están, ¿qué papel van a desempeñar ustedes? ¿Van a ser un elemento de choque, de represión con la empresa? ¿Cómo van a operar? De la Dirección General de la Policía Municipal compone la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito, la que va a trabajar conjuntamente con la empresa Parsim. En este caso, así como lo había dicho el concejal, una vez que empieza a funcionar este sistema controlado de estacionamiento, va a haber un periodo educacional. En este caso puede ser de 30 días o 60 días, como lo dijo el concejal. En ese sentido, solamente le voy a corregir al concejal en una cuestión. No es que se va a encepar el vehículo o se va a trasladar el vehículo a la base. Se le va, seguramente se está trabajando en eso, en una campaña educacional, de que cuando está en infracción, seguramente se le va a comunicar de alguna manera, con algún folleto, algún documento, algún papel, de que se encuentra en infracción y en el cual va a estar detallado cuáles son los procedimientos legales que él tiene que realizar cuando, en el caso que suceda eso, en dónde van a estar las bases, dónde se trasladan los vehículos, cuánto es la tarifa de la multa y ese tipo de cosas. No podemos entrar nosotros a sancionar directamente si necesita una campaña educacional previa. En ese sentido, la Policía Municipal de Tránsito va a trabajar conjuntamente con la empresa Parsim, ya que solamente la Policía Municipal de Tránsito tiene las facultades conforme a las normas municipales para infraccionar. Por supuesto que esto va a estar acompañado seguramente de los funcionarios de la empresa Parsim, pero no son ellos los que van a realizar el procedimiento. O sea, son ustedes. O sea, el órgano represor son ustedes. El órgano represor, sí, hay que entender también que la Policía Municipal de Tránsito no solamente cumple esa función represiva, sino también preventiva. No, claro, pero me refiero... controles que llama el PMT para que venga a cobrar. No, de hecho, así es. O porque sea, es el único que yo puede estaciono mal, no tengo el pagado, me pone, no sé, un sello, una calcomanía, vienen ustedes con su grúa y me llevan el auto. La grúa pone una vez que termine la campaña educacional, sí. ¿Quién define esa campaña educacional, Federico? Se está trabajando Sí, pero entre la Intendencia y el consorcio Parsim. Lo máximo Hay que un hace plan. un año aprobamos el curso de adjudicación. Hace un año aprobamos. Ahora estamos trabajando la campaña de educación. Ahora estamos haciendo tal cosa. Y hace un año se aprobó la adjudicación. Yo, y lo sabe porque he tenido debates, no con él, pero con otra persona, yo abiertamente estoy en contra del tema de los cuidacoches. Creo que es una extorsión, pero existe un problema social. Existe un problema social que hace un año se quedó en la nada. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al asunceno? ¿Los cuidacoches cuántos son en Asunción? 1000 y pico eran. 3.600 en Asunción y Gran Asunción. 3.600 en Asunción y Gran Asunción. Esta empresa agarra 400. No se hizo eso. ¿Y qué va a pasar con los otros 1.500, 2.000? Pensamos que no van a estar en la vereda lo mismo. Y nos van a venir a reclamar un 2.000. Después nos van a obligar a lavar nuestros autos. No se puede pretender con un... Eso es lo que pasa, es muy difícil que con una medida que se pretende implementar resolver todos los problemas sociales que tiene la Asunción y la metropolitana. O sea que, claro, podemos encontrarle todas las vueltas y muchas otras críticas y cuestiones, pero de que ha sido un avance de incorporar en un proceso licitatorio la visión y la responsabilidad social, eso no se puede negar. Claro, pero te explico. O sea, se Federico, trata de no tener nada... El status quo, pero la gente ya está acostumbrada. O sea, pero, hoy yo me voy al centro y ya asumo que tengo que pagar un cuidacoche. Y ahora no está bien a lo mejor, pero ya asumo. Bueno, pero entonces... O sea, hoy está mal, pero en su lugar. Pero y se va a corregir la realidad. Y bueno, se va a modificar esa realidad que tanto cuestiona Sebastián. Y esta es la forma. Va a haber un controlador, yo entiendo que va a haber un control fiscalizador,
porque van a ver en 9.765 espacios, no se le puede meter a los 3.600, a las 3.600 personas que están en situación de calle. Y esta concesión para la cual vinimos a hablar hoy no tiene la solución para los 3.600, tiene solución para 400, que es estas personas van a seguir haciendo el trabajo en otras áreas. Lo que hace el resto, hay otro programa, podemos hablar, pero no vinimos a hablar acá de eso. Hay un programa, Asunción Te Incluye, se llama un programa que lleva adelante la Municipalidad de Asunción, donde se están haciendo trabajos en conjunto con la Secretaría Nacional de Promoción Profesional, con el Ministerio del Trabajo, con Sinafocal, con el CEMUPE, con el Centro Municipal de Promoción Empresarial, con procesos de alianza con el sector privado para incorporar a los sectores que están en situación de calle. Hay muchísimos programas, hay atención y cuidados en el policlínico para los indígenas. Hay una serie de programas que no tienen la visibilidad que está teniendo esto, pero que dentro de las limitaciones que tiene la Municipalidad de Asunción se está tratando de atender. Porque finalmente hay que también entender esto. ¿Qué es lo que más reclama el asunceno al intendente, a la Municipalidad de Asunción? La gente te dice, ustedes solamente tienen que ocuparse del bache, de la basura y del tránsito, el resto no existe. Si ustedes se ocupan de eso, pero te das cuenta cómo surgen estos problemas. Acá en esta misma mesa surgen estos problemas. ¿Qué hacer con la situación de 3.600 personas? Y la municipalidad tiene... ¿Qué hace esa gente? Y la municipalidad tiene un programa. Vos sos arquitecto, a vos mañana te entras de la concejalía y ahí tenés tu sueldo. Bueno, pues si te echan de ahí, vos tenés dónde irte. Bueno, ¿qué hace si tiene un hijo de 2 años y tiene que darle de comer? Le explica de que no, de que la tarifación de las ciudades del mundo tiene que venir alguna vez y que lastimosamente no le alcanza a todos. No, las personas que están, no todos, primero que se trata de un censo que se hizo en Asunción y era metropolitana. Este es un tema de Asunción y de 5 zonas de Asunción, no es toda Asunción. O sea que no se le puede cargar a la municipalidad, pero no se le puede cargar a la municipalidad. Lo que quiero decir es que no se le puede cargar a la municipalidad ni a este proceso el problema social que tiene Asunción. Es un problema global de todo el país donde hay responsabilidades también de instituciones públicas. ¿Qué se hace con estas personas? Lo que te digo, hay un programa Asunción Te Incluye, hay programas de capacitación, de inserción laboral, hay programas de formalización, hay programas de promoción empresarial, hay asistencia directa, hay gente que está entrando al programa Tecoporá, hay otros que están entrando al programa Abrazo. En fin, hay una... Bueno, pero se está... Lo que te quiero decir, quiero nomás decir que en primer lugar, hay salidas que se están haciendo fuera del programa de concesión de estacionamiento tarifado. Existe el programa Asunción Te Incluye y existen muchísimos programas del gobierno nacional que tiene que atender también y responder con las atribuciones y competencias que tiene para solucionar el problema de calle y de pobreza de Asunción. Federico, le da la palabra a él, pero antes te digo, esta bomba no le va a estallar al gobierno, le va a estallar a ustedes. ¿Cuál es el tema? Esta bomba, específicamente esta bomba, Carte y compañía se van a hacerlo en Ñembotaru y vaya, pero sí. A ver, yo una cosa coincido con Federico, lógicamente la situación social es un tema que el gobierno central no puede dejar de involucrarse. Sobre todo porque incluso la prohibición de la presencia de los cuidacoches, que es algo que eventualmente estoy de acuerdo, no va de la mano con la PMT. O sea, la PMT no tiene una fuerza coercitiva, es otra existencia. Entonces, el gobierno central debe involucrarse para resolver una cuestión social. Pero justamente la prioridad de la Municipalidad de Asunción tiene que ser el contribuyente. Es que el contribuyente no se sienta expulsado de su ciudad, pero no es el contribuyente de repente del momento que uno empaqueta una solución que viene de otras ciudades y no ve la realidad de la ciudad. Entonces yo digo, no, este es un problema del gobierno, yo meto el estacionamiento tarifado. ¿Qué le va a pasar al contribuyente? Va a tener que pagar 3.000 guaraníes por hora y después va a venir un cuidacoche y le va a exigir otra vez un 2.000, 3.000 guaraníes. Entonces el contribuyente, no es mi percepción, es lo que cuando vemos, Federico, y permitime porque te dejé hablar abundante cantidad de minutos con mucho respeto, es que cuando uno no ve un trabajo serio, yo pues no puedo dejar como concejal y representante de la ciudadanía, yo creo que va a salir bien esto, yo creo en la empresa y creo en la gestión municipal. No, está el pero contrato. entonces, el contrato tiene un renglón que dice, 400 déjame personas. terminar Federico, dice tenés que agarrar 400. No dice qué pasa donde agarran los 400. Él le está contando cómo es el censo. En ese censo está diciendo que no se va nadie en la municipalidad. ¿Cómo yo sé quiénes son esos 400? ¿Qué pasa cuando nos salen esos 400? Entonces lo que voy es, no podemos dejar libre arbitrio de una empresa que tiene interés comercial
muchas otras cuestiones y dejamos un año pasar. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, el fondo puede ser bueno, la idea puede ser buena, pero si implementamos mal, porque creemos que va a salir bien y buena onda y tenemos que meterle ya esto, porque lo que queremos es recaudar, pero queremos recaudar metiéndole la mano en el bolsillo al ciudadano, no luchando contra la evasión de los tipos que hoy no están pagando y no luchando contra eso. Yo creo que un modelo errado. ¿Cuál es la realidad de Asunción? Tenemos cuidacoches. Yo estoy en contra, pero es una realidad. Yo tengo que reconocer que es una realidad. Entonces es una realidad que si yo voy a implementar un sistema, no puedo desconocer esa realidad y decir, no, y el gobierno me tiene que ayudar a solucionar. Entonces el pobre, ¿qué pasa? Hoy, ¿qué va a pasar con el contribuyente? Lo que te estoy diciendo, va a venir posiblemente un cuidacoche y le va a decir, no te queda acá si no te lavas el auto. Como pasa en algunos lugares del microcentro, te obligan a lavar el auto a 5.000 guaraníes. Te obligan, y si no querés lavar el auto y sos una mujer, te rajan ahí, te rayan el auto. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Vas a seguir con lo mismo, vos tenés que pagar tu estacionamiento, lavar tu auto y no sé qué cosa. Entonces, si nosotros no vemos la realidad de la ciudad para implementar algo tan grande como el estacionamiento tarifado, y ni siquiera empezamos con zonas pequeñas, en una ciudad que solamente estuvo en el microcentro, empezamos con zonas gigantes, que automáticamente que implican las zonas gigantes, que se va a mover el estacionamiento más allá, entonces vamos a romper barrios residenciales. No enfrentamos el problema del transporte público. Es real, hace 2 años duerme una idea que tiene Federico y que tengo yo y otro colega de generar un nuevo sistema de transporte público con Asunción. Hasta hoy no nos vino el pliego y hasta plata le pusimos en el presupuesto de la Junta. Entonces, si vos no vas armando todas las patas, tu plan de movilidad sustentable es una mentira. Quiere decir que solamente es para recaudar. Porque si no, vos no puedes poner una pata en la mesa sin poner las otras 3. Se te cae en la mesa. Y el problema es que hoy ponemos una pata. Vamos a hacer una pausa, discúlpame. Ya me están apurando, Sebastián. Después te doy vuelta la palabra. Breve pausa y volvemos. Tupirubilla, una organización entrenada para satisfacer las expectativas de los clientes, desarrollando un trabajo de compleja ingeniería y evolucionando constantemente gracias a la preferencia de la gente. Un gran equipo que trabaja día a día para hacer realidad tus sueños. Un fenómeno en Paraguay. Tupirubilla, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, No, es esto un avance. Daniel, te quiero preguntar a vos como representante de los cuidacoches, ¿qué piensan hacer? O sea, en síntesis, a mí atendemos a mi estepe, Sí. va es y lo mitad. Y posipá porque no es muy claro lo que está pasando acá. Acá realmente, como dice un concejal, es cierto, se mueve muchísima plata, muchísimo dinero en esto. Y para nosotros no hay solución. Porque nosotros en nuestra asociación tenemos madres solteras, gente que nos firma. Y nosotros en estos 45 días no estamos nosotros de ajeno. Queremos trabajar legalmente, como dice, salir de informales, pero que nos dé una solución. Nosotros no estamos ajenos de salir a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero el tema es que ellos se callan, solamente van a agarrar 400. Después tengamos en cuenta que está el señor Carlos Franco, que es el presidente de los estacionamientos privados, que va a agarrar 200 personas. Gente que sepa manejar para ubicar los vehículos, sueldo mínimo, seguro de vida y IPS, que inclusive cuando nos recibió el señor intendente estuvo con nosotros. Mañana yo tengo su teléfono, le voy a pasar tu producción para que se comunique con él. Sí. Muy buena persona. Y él le va a ayudar a 200 más. ¿El golfista? No, es doctor economista. Entonces, así sí, eso son unas cosas claras que tenemos que hacer. Entonces, hoy Esperanza a la mitad y está más tranquilo. Pero ¿qué pasa? La comuna Oquinini, la empresa mucho menos. Y todo, ya te digo ya, anda a ver el censo, que se vaya la prensa y que le vea muñecas sobre bien maquilladas y cuéntame hoy mi Paraguay. Entonces, yo no entiendo. Después le agarré a un muchacho y le dije, yo nunca te he visto como cuidacoche. Culano tal, Semboú, no te quiero decir el nombre del político. Semboú, 15 UTV, porque Oremba por Super Guanaina, para la interna. Un miércoles iba ahí ese compañero. Un miércoles iba ahí. Y por eso pongamos las cartas sobre la mesa y solucionamos en estos 45. Eso por lo menos ustedes no pudieron haber hecho, Federico. El censo. Agarrar 500, quitar 500 funcionarios de la municipalidad se está haciendo y agarrar y arrasar el centro y hacer se está haciendo el censo. La dirección
Lo que pasa es que no está terminado, Dani, es cierto. Yo reconozco No, pero el tema que era hay así. muchísimas Después no. debilidades institucionales, una burocracia, un aparato pesadísimo de la administración municipal. Y no vamos a desconocer eso. Y en 1 año y 3 meses no vamos a cambiar una realidad que no es 6 meses. Y 6 meses, lo que quieras, 2, 3 años también. Pero nos va a cambiar una realidad, como se dice acá, que es, no sé, histórica en el Valle. Eligio Ayala hablaba en 1919 del problema que tiene la estructura del Estado Nacional. Se está haciendo el censo, no terminó aún el censo. Se está trabajando con la Dirección General del Área Social, Sí, ¿cierto? el consorcio Parcín y entiendo ahora que hay un cuestionamiento de la Asociación de Cuidacoches, pero 400 personas incorporar a un sistema es un avance significativo. El aporte que hizo ahora Daniel, que asociaciones de estacionamientos privados también se van a incorporar al proceso, entre 200 y 400 personas más van a entrar al proceso. Ya estamos en 800 personas. Si esto no es un avance, con un solo programa, no sé de qué podemos hablar, yo creo que es un avance significativo. Van a tener salario mínimo, cosa que ellos no llegan al salario mínimo trabajando todos los días, los 30 días de ser posible, no llegan al salario mínimo y no tienen seguridad social. Ahora van a tener seguridad social y van a contar con un salario mínimo. ¿Es o no un avance? No sé. A mí me parece que sí. O sea, tenemos que partir pues de alguna línea de base para comparar si está bien o está mal algo. Yo creo que este es un proceso que a partir de la licitación se dio la oportunidad y se consiguió este logro. Ahora no vamos a resolver, yo coincido, hay muchos problemas, hay seguramente vicios en el proceso, pero para eso estamos, para corregir. Si nosotros miramos del lado que plantea Sebastián, vamos a estar paralizados, no vamos a hacer absolutamente nada. Nos vamos a quedar con la realidad, vamos a pasar mirándonos todos y decir no podemos resolver el problema. Esta fue una oportunidad, va a ser un avance, la incorporación social de las personas. No vamos a resolver todo el problema social, pero yo creo que sin duda alguna, por la forma en que está planteado, vamos a avanzar a mejores condiciones. Sí, Roque, Hay que me hacer. estoy nomás imaginando, No, pero sí, ustedes sí. hoy ponerle que tienen 10 servicios de grúa por mal estacionamiento por día. Digamos una cifra mágica, ¿verdad? Con este servicio de estacionamiento tarifado y controlado y con la empresa privada tratando de reprimir para que haya más clientes, van a tener mucho más reclamos, o sea, mucho más servicios, más trabajo, vamos a llamarle simplemente. Y, ¿Ustedes están preparados para ese más trabajo? y justamente por eso se hizo la concesión, porque justamente en la ciudad, como se dijo hace rato, entran más de 600.000 vehículos. A eso sumarle la imprudencia de la gente. La gente no está acostumbrada a respetar las señales de tránsito. No respetan, se estacionan en doble fila, estacionan en la rampa para discapacitados. No hay un solo respeto, no hay una conciencia por parte, por supuesto que va a haber más trabajo, y por eso que justamente se concesionó de tal manera que exista una empresa que pueda tener la infraestructura con el apoyo de la municipalidad, porque por la normativa solamente un policía municipal de tránsito puede infraccionar, ¿verdad? Con esto se va a mejorar. Hoy en día nosotros controlamos, tenemos el servicio de ECA, que es estacionamiento controlado de Asunción, pero no damos abasto. Y eso que Bueno, y si no dan abasto, esa es la pregunta, porque si ahora no dan abasto, me imagino cuando haya mucho más gente a la cual reprimir. y O sea, justamente, ¿de dónde van a y- quitar los vehículos, las grúas, y para los eso- personales? y ¿Cómo ju- van a hacer? Y justamente La para empresa eso se invierte. concesionó, la empresa Parcín es la que va La a empresa traer invierte. las grúas, va a traer la motocicleta, va a traer los vehículos, van a traer los cepos, y va a haber un sistema avanzado de gestión detrás de estacionamiento controlado, que va a estar monitoreado digitalmente para poder hacer ese control. Y nosotros vamos a tener nuestro PMT acompañando a esta gente para realizar el procedimiento. Justamente por eso se hace esta concesión, de tal manera que se pueda no solamente controlar la zona del microcentro, el centro y las otras zonas. Estas zonas estas 5 zonas a las cuales se hace referencia son zonas de alto tráfico, en donde existen problemas. ¿Quién no se fue alrededor de la Ande y no tiene problemas para estacionar? A la En el municipalidad. microcentro, en el centro. Palacio de Justicia, tenemos grandes problemas en el Palacio de Justicia. Tenemos problemas con los cuidacoches, pero los O cuidacoches, sea, por ejemplo... pero con ese permíteme, principio, permíteme. una forma de liberar es cobrando. O sea, yo cobro para liberar el espacio. No, O acá sea, hay- no hay estacionamiento, ¿qué hago? Cobro. Entonces la gente corre el cobro y ahí yo encuentro estacionamiento, más o menos así. Hay rotación. acá hay Estaciona una- a 5 cuadras. acá hay una cuestión importante, ¿verdad? Ese es el En todas principio, las ciudades importantes del mundo, y ustedes antes son personas que ya viajaron mucho,
En todas las ciudades importantes o no importantes del mundo existe un sistema de estacionamiento controlado. No puede ser que nosotros, la capital del Paraguay, no tengamos un sistema de estacionamiento controlado. Y lo que pasa es que el paraguayo está acostumbrado a que el transporte público llegue de frente a su casa. No quiere pagar el agua, no quiere pagar la luz, ahora no quiere pagar estacionamiento. O sea, la cuestión no es que se le cobre, la cuestión es que se tiene que cobrar porque la municipalidad tiene que mantener una ciudad. Mantener la ciudad, la señalética, mantener las calles, mantener al personal, la infraestructura, cuesta mucho dinero. Pero de los 3 millones de dólares que va a dar por mes, 2 va a llevar la empresa privada. Y seguramente, 3 millones al año recibe la municipalidad, va a recibir libre la municipalidad. La municipalidad Y los otros reciben 6. La municipalidad. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa. Le doy de vuelta la palabra. Pausa y hablamos. Bueno, Federico, te damos la palabra a vos, que acá hay una denuncia generalizada que soy el que más hablas. Podemos controlar. Un minuto para cada uno porque lastimosamente nos cortan. No, simplemente decirle a la ciudadanía que la decisión tomada obedece a la mirada puesta en una ciudad mejor, en ordenar el tráfico, en crecer en Asunción con los criterios que se manejan en todo el mundo para ordenar el tráfico y el tránsito, que es un reclamo ciudadano sensible. No es la solución definitiva a todos los problemas que tiene Asunción, pero es una medida que apunta a resolver uno de ellos. Tenemos que acompañar con otras medidas, transporte público, bicisenda, en fin, equipamientos semafóricos, planificación territorial, cuestiones que se están abordando en la medida de las posibilidades de la municipalidad, pero sin duda alguna que esta decisión no tuvo la mirada puesta en la recaudación exclusivamente, no es una cuestión recaudatoria, tiene que ver con un problema central de Asunción que recibe 600.000 vehículos al día y tiene que responder con 110.000 cuentas corrientes catastrales, que son las que aportan efectivamente a la Municipalidad de Asunción. Es imposible sostener una capital como Asunción sin recursos que permitan asumir las responsabilidades que tiene la cabecera de un sistema, que vuelvo a repetir, Asunción es la cabecera de un sistema urbano que representa hoy el 50% casi ya de la población paraguaya. Eso es lo que tenemos que entender. Cuesta la implementación, es impopular, cuesta. Hay errores, pero yo creo que se pueden corregir estos errores y es un avance significativo a lo que tenemos hasta hoy. Dani. Yo lo más pronto posible a la autoridad, acá a los concejales, le pido una mesa de diálogo. Porque como le digo, como dijo acá el señor Germán, a los hijos no le puede decir esto, y le falta la leche. Entonces yo eso le pido y nada más. ¿Roque? Todos queremos una ciudad más ordenada, que el tránsito sea ordenado, que los vehículos no le filan, no obstaculicen la circulación de los vehículos, que se respeten las señales de tránsito, que se sancione efectivamente. Y sí, la municipalidad va a tener un ingreso, y ese ingreso va a redituar beneficios para la ciudadanía, en el sentido que eso se va a reinvertir en más policía municipal de tránsito, en las calles, en la señalética, en un mejoramiento del sistema de tráfico, ampliar el sistema, comprar aparatos de paneles solares para los sistemas semafóricos. O sea, va a ser en beneficio de la ciudadanía. Y es más, el ciudadano asunceno, el que tiene patente municipal al día, va a tener un beneficio porque tiene 2 horas gratis y tiene exonerado el 50%. O sea, en ese sentido se le dio prioridad al contribuyente de Asunción, que es lo que se busca. Y con esto vamos a tener una ciudad mucho más ordenada y vamos a tener una ciudad una ciudad mejor para todos nosotros, para que podamos habitar, vamos a decirle, en armonía, y que no sea como hoy en día el cuestionamiento que se hace, el tema del tráfico, que es una de las cuestiones fundamentales que la municipalidad tiene hoy para poder mejorar su gestión y su función. Gracias. Sebastián. Bueno, decirle a la ciudadanía, por sobre todas las cosas, que yo creo que a partir de estas cuestiones uno lo tiene que analizar. Hay un modelo de gestión también que hay que romper, que está instalado
en toda la burocracia de nuestro país, ¿verdad? Que es el modelo donde principalmente nosotros primero le exigimos al contribuyente y después cumplimos nosotros. Yo creo que hay que invertir la carga. Es primero la gestión pública la que tiene que empezar a cumplir para luego exigir al contribuyente, porque son los mismos contribuyentes los que siempre son exigidos. Son los mismos contribuyentes los que terminan metiendo la mano en el bolsillo para pagar la ineficiencia que tenemos en la gestión pública en distintos estrados, en todo el gobierno, tanto municipal o en el gobierno nacional. Y eso es lo que tenemos que cambiar y ojalá a la indignación o la impotencia que podamos sentir respondamos con compromiso y un compromiso que represente participación ciudadana en lo que se viene también el año que viene y otras cuestiones. Es importante que nos comprometamos. Estos 45 días de prórroga no iban a existir si no había presión ciudadana. No iban a existir, no es que esto nació de la nada, nació porque hubo presión ciudadana y dijo, señor, esto se está implementando mal y nos están viniendo encima. Aparte que hay una posibilidad de que no se haga nada finalmente en los 45 días, Federico. Si no está claro, pues es difícil. O sea, pero si está yo te claro digo, que se tiene que hacer. te invito a tomar algo, puede ser desde agua hasta champán. No, está claro lo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer el plan comunicacional, ¿Pero se qué? tiene que ¿Cómo? redefinir. Sí, en eso es precisamente. ¿Ustedes van a aceptar ese plan o van a hacer nomás ellos? No, se tiene que hacer en consenso con la empresa. Es un contrato bilateral, no se puede unilateralmente decidir. Bueno, señores, le agradezco mucho. Muchas gracias por venir, Sebastián. Muchas gracias, Roque. Dani, muchas gracias. Gracias, Germán. Federico, muchas gracias. Igualmente. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en 8 días más. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tu Piru Villá. 21 años llenando tu hogar de felicidad.